o estaba sentada en la sala de espera del consultorio con ese olor a desinfectante y el zumbido del ventilador viejo girando lento, cuando mi celular vibró con un mensaje que me heló la sangre. Mamá, me voy a embarcar en un crucero por el Caribe. Vendí la casita de la costa y el Rolex de papá. Necesitábamos el dinero. Adiós. La pantalla seguía brillando como si me mirara con crueldad. Antes de seguir aclaro quién soy. Mi nombre es doña Mariana Campos, tengo 68 años y hasta hace medio año vivía convencida de tener una familia estable, amorosa, tranquila. Recién enviudada. Aún estaba aprendiendo a respirar sin don Alfredo, mi compañero durante 40 años, cuando mi única hija decidió mostrarme un rostro que jamás imaginé. Todo empezó un lunes por la mañana. Yo esperaba mi chequeo de rutina cuando recibí aquel mensaje de Adriana. Mamá, pasé por el departamento y me llevé los documentos de la casa de la costa y el Rolex antiguo de papá. Ya firmé la venta. Mañana salgo a un crucero de lujo por el Caribe y necesitaba el dinero. Compré boletos solo de ida. Sergio viene conmigo. Leí el mensaje 1, 2, 10 veces con el corazón golpeándome las costillas. Mi hija, a quien creí mi apoyo tras la muerte de Alfredo, había vendido la casa. La casa que construimos con 30 años de lucha. Y aquel reloj que Alfredo nunca se quitaba, su único capricho, su orgullo silencioso. Intenté llamarla con manos temblorosas. Sonó hasta ir al buzón. Probé otra vez. Y otra. A la sexta llamada contestó molesta. ¿Qué pasa, mamá? Estoy empacando. Adriana, ¿qué significa ese mensaje? No puedes haber vendido la casa, ni el reloj de tu padre. Eso es mío. Hubo un silencio breve cortante seguido de una risa seca, casi burlona. Técnicamente eran de papá. Y mira, no tengo tiempo para dramas. Sí, ya tienes ese departamento viejo para vivir. Es suficiente. Sergio consiguió los lugares del crucero a última hora y necesitábamos la lana ya. Pero no puedes. Ya lo hice, mamá. Su voz sonó como un portazo. Los papeles que firmaste el mes pasado dándome poder general, recuerdas, ni los leíste. Firmé todo a tu nombre legalmente. El dinero ya entró a mi cuenta. Te dejo el taxi al aeropuerto, está llegando. Hija, por favor. Mi voz se quebró. Mamá, no exageres. Ya tienes 68 años. ¿Para qué quieres una casa en la costa, Sergio? Y yo merecemos disfrutar la vida mientras podemos. Te mandamos fotos del Caribe. Y colgó. Me quedé allí sentada en aquella silla de plástico duro, con el celular pesando como una piedra. La sala se volvió borrosa. Vergüenza, coraje, traición, un vacío que quemaba. Señora Mariana Campos, llamó la secretaria. Apenas la escuché. Está bien, negué. Me levanté como si mis huesos no fueran míos y pedí reagendar. No podía pensar en un chequeo. Necesitaba entender cómo mi propia hija había demolido mi mundo. Mientras caminaba a casa recordé aquellos papeles que firmé. Adriana llegó con ellos un mes después del funeral. Son formalidades, mamá, para organizar la herencia. Firma aquí para que yo pueda ayudarte. Yo, perdida en el luto, confiando ciegamente, firmé sin leer. Qué ingenuidad la mía. Qué ceguera. Cuando llegué al departamento, ese viejo como ella lo llamó, pero donde Alfredo y yo construimos 40 años de vida, me dejé caer en el sofá. Todo olía a él. El sillón donde leía sus notas sobre historia naval, la repisa con sus libros preferidos y en la cómoda la foto del día en que compramos la casita en la costa de Veracruz. 15 años ahorrando para ese pequeño paraíso a 2 cuadras del mar. Allí celebramos veranos, cumpleaños, el primer beso de Adriana, su fiesta de 16 años, la primera vez que trajo a Sergio a presentárnoslo. Y ahora todo se había ido con un mensaje de texto, vendido para financiar el capricho de una hija malagradecida y un esposo oportunista. Esa noche no dormí. Di vueltas sudando entre recuerdos, repasando cada visita de Adriana en los últimos meses. Cómo preguntaba por cuentas, por documentos, por bienes. Lo entendí. Entonces no era preocupación, era inventario.
Por la mañana, con los ojos hinchados y la dignidad hecha trizas, tomé una decisión. Iría al banco. Tenía que saber qué más había hecho con ese poder. El gerente me recibió con esa mirada triste que duele más que cualquier regaño. Señora Campos, su hija estuvo aquí ayer y retiró casi todos los fondos de las cuentas compartidas. Presentó el poder. Legalmente, no pudimos detenerla. Lo lamento. Salí del banco sintiendo que el aire pesaba, pero también con una chispa nueva ardiendo dentro. Una chispa que no conocía desde la muerte de Alfredo. Necesitaba moverme, defender lo que era mío. Fui directo con un abogado que me recomendó una vecina. El licenciado don Augusto me recibió con amabilidad y escuchó cada detalle. El poder que firmó le da facultades plenas a su hija. Legalmente las ventas son válidas, pero podemos demandar argumentando que usted fue inducida a error, que no entendía lo que estaba firmando. ¿Y eso cuánto tardaría, licenciado, y qué posibilidades tengo? Suspiró profundo. Siendo honesto, doña Mariana, estos procesos son largos, años, y al tratarse de su hija, no de un extraño, es más difícil probar mala fe. Salí del despacho sintiendo el peso real de mis 68 años, toda una vida dedicada a mi familia, solo para descubrir que me habían dejado sin nada. Y ahora, cuando debería estar dedicándome a la calma de la vejez, me descubrí traicionada, despojada y dejada a la deriva por la única hija que llevaba en este mundo. Al ir caminando de regreso a casa despacio con la brisa tibia de la tarde, rozando las fachadas de las calles antiguas, algo inesperado germinó dentro de mí. No fue desesperación, fue una serenidad fría precisa, la clase de claridad que llega cuando una ya no tiene nada que perder. Don Alfredo siempre decía que yo cargaba más fuerza de la que aparentaba. Tal vez era el momento de comprobar que él no se equivocaba. Apenas crucé la puerta de la casa, subí directo a nuestro dormitorio. Abrí el armario y comencé a revisar cajas y cajones como si buscara una respiración perdida. Alfredo era un hombre metódico, de esos que guardan la vida entera entre papeles ordenados. Si había dejado algo que pudiera ayudarme, estaría escondido allí. Y en medio del polvo de los recuerdos me llegó el destello. 3 días antes de morir, él me entregó un sobre pardo. Guarda esto en tu joyero, Mariana. Si algún día lo necesitas, estará allí, aunque deseo que nunca tengas que usarlo. En aquel instante, confundida por verlo apagarse tan rápido, lo guardé sin pensarlo. Luego vino el golpe de su muerte abrupta y el sobre quedó enterrado en algún rincón de mi memoria. Fui al joyero ese que Adriana por suerte no había encontrado. Entre cadenas viejas y pendientes que apenas usaba, reposaba el sobre amarillento por los años. Me temblaron los dedos al abrirlo. Dentro había documentos y una carta escrita a mano por Alfredo. La primera línea hizo que el corazón me retumbara. Mi amada Mariana, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal, pero no tengas miedo. Siempre supe que este día podía llegar y me preparé para protegerte. Me senté en el borde de la cama, sintiendo cómo el peso del sobre parecía hundirme y sostenerme al mismo tiempo. Su letra firme y elegante parecía pronunciarse dentro de mi pecho. Seguí leyendo cada frase, revelando un lado desconocido de mi marido. Mariana, en nuestros 43 años juntos aprendí algo esencial: siempre ten un plan B. Mientras todos veían en mí a un gerente conservador, yo construía en silencio tu seguridad. Nuestra hija Adriana siempre mostró una ambición por el dinero que me inquietaba. Por eso mantuve ciertas inversiones fuera del alcance de cualquiera. Mi pulso se aceleró. Alfredo nunca había sido hombre de secretos. Y sin embargo, había ocultado todo esto para protegerme. La casa de la costa y los bienes conocidos son apenas la superficie. A lo largo de los años compré 3 locales comerciales en el centro, todos rentados a empresas estables. Invertí en acciones de compañías tradicionales. Abrí cuentas a tu nombre en 2 bancos distintos con claves que solo yo conocía. Todo está documentado en los papeles adjuntos. Pasé a los documentos
y cada uno confirmaba sus palabras, escrituras, estados de cuenta, contratos de arrendamiento. Una fortuna que jamás imaginé poseer. Y lo más sorprendente, uno de esos inmuebles era justamente el edificio donde vivían Adriana y Sergio. Sí, ese mismo edificio de lujo del que presumían como si fuera fruto exclusivo de su esfuerzo. Sergio jamás supo que su suegro era su arrendador. Tuve que cerrar la carta por un momento. La revelación era abrumadora. Alfredo había comprado el edificio donde vivía nuestra hija. ¿Por qué? Compré el edificio cuando decidieron mudarse ahí usando una empresa fachada. Conocía bien a Sergio, su soberbia, sus cuentos de inversiones riesgosas. Observé cómo influía en nuestra hija, cómo ella se moldeaba a él. Este es mi último regalo para ti, Mariana, el poder de elegir. Puedes revelar todo ahora o esperar y ver hasta dónde llega su ingratitud. La decisión es tuya. La carta terminaba con instrucciones precisas para acceder a las cuentas, nombres de abogados de confianza y una frase final que me hizo llorar con una sonrisa que dolía. Recuerda lo que siempre te digo, eres más fuerte de lo que piensas. Mi amor, mucho más fuerte. Pasé horas estudiando cada documento. Según los cálculos más prudentes, yo era propietaria de bienes que valían 5 veces más que lo que Adriana me había quitado. No era una viuda indefensa, era una mujer con poder. Esa noche dormí con una paz que no sentía desde que Alfredo cerró los ojos por última vez. A la mañana siguiente me arreglé con esmero un vestido discreto, elegante, uno que Alfredo siempre elogiaba. Me dirigí al despacho del licenciado Renato Lima, uno de los abogados que él había recomendado. A diferencia del joven Augusto Renato, era un hombre de mirada astuta y cabello plateado. Escuchó cada detalle y revisó los documentos con atención meticulosa. Doña Mariana, su marido, era un hombre brillantemente precavido. Todo está estructurado con una perfección admirable. Usted es sin duda una mujer con abundantes recursos, y sí podemos recuperar la casa y el reloj. Pero le propongo otro camino. Le escucho, licenciado. Él sonrió moviendo levemente los lentes sobre la nariz. Su hija cree que la dejó en la ruina. ¿Qué le parece si la dejamos creerlo un tiempo más? Mientras tanto asumimos el control silencioso de todo, especialmente del edificio donde vive. Lo entendí de inmediato. Está sugiriendo que la lección llegue cuando menos lo espere. Estoy sugiriendo, respondió con calma, que su hija aprenda que toda acción tiene consecuencias, doña Mariana. A veces, la justicia debe sentirse para comprenderse. Salí del despacho con un plan en marcha. El licenciado Renato iniciaría la transferencia formal de todos los bienes a mi nombre, anularía el poder que concedía a Adriana alegando mi vulnerabilidad emocional. Y lo más importante, enviaría una notificación de desalojo a Adriana y Sergio apenas regresaran de su viaje. Las semanas siguientes mantuve mi rutina como si nada pasara. Fui al supermercado, saludé a los vecinos, asistí a mi club de lectura. Mientras el mundo seguía su ritmo, yo esperaba paciente el regreso de mi hija, para que la verdad la golpeara como un portazo en una noche sin luna. Todos me trataban con esa mezcla de compasión y murmuraciones que se reserva a los viejos a quienes los hijos han dado la espalda. Mi historia ya corría por el barrio como viento en callejón. Aurora, mi vecina de tantos años, venía casi diario con excusas transparentes, que si le faltaba azúcar, que si quería mostrarme nuevas fotos de sus nietos. Mariana, ¿has hablado con Adriana? Supe que anda en ese crucero de lujo. Vi algunas fotos que subió a su Facebook. No, Aurora, no he hablado con ella, respondí sirviendo más té, observando cómo el vapor subía en silencio. Es una vergüenza lo que esa muchacha te hizo, después de todo lo que tú y don Alfredo hicieron por ella. Vender la casa de la costa así sin más. ¿Para qué? Para pasearse en un barco con ese marido que presume de inversor. Sonreí, apenas un gesto breve, más cansado que amable. La vida siempre enseña a Aurora. Ella me miró confundida, incapaz de comprender mi serenidad. ¿Cómo iba a entender? Nadie sabía lo que yo guardaba. La carta de Alfredo.
los documentos que ahora reposaban bajo llave en la caja fuerte del despacho del licenciado Renato. Al final de la tercera semana llegó la primera llamada de Adriana. Hola mamá, ¿cómo estás? Como si nada, como si no hubiera arrancado de raíz mis recuerdos, como si no hubiese vendido ese rincón que fue nuestro refugio familiar. Estoy bien. Adriana, respondí con una voz tan neutra que parecía el filo de un cuchillo envainado. Nos la estamos pasando increíble. El crucero es una maravilla. Sergio conoció a unos inversionistas canadienses súper interesados en sus proyectos. Creo que prolongaremos el viaje unas semanas. Qué bien por ustedes, dije, dejando que la sequedad de mi tono le rozara los oídos como una advertencia silenciosa. Hubo un silencio incómodo. Mira, mamá, sé que te enojaste por lo de la casa y el reloj, pero fue lo mejor. Esa casa ni la usabas. Pasaba cerrada casi todo el año, y el reloj solo estaba guardado en un cajón. Respiré profundo, sintiendo cómo cada palabra suya caía como vidrio molido dentro de mí. Esa casa nunca estuvo vacía. Estaba llena de nosotros. Y ese reloj, Alfredo lo llevaba como quien lleva un pedazo de su alma. ¿Cuándo regresan, Adriana? Probablemente en un mes. ¿Por qué? ¿Necesitas algo? Puedo pedirle a Marcia, mi asistente, que lo resuelva por ti. No, hija. Solo quería saberlo. Disfruten el viaje. Colgué con una mezcla punzante de tristeza y un temple que no sabía que tenía. Esa no era la niña que yo crié. O quizás siempre fue así, y yo fui demasiado ciega para verlo. Alfredo había visto más allá. Durante las semanas siguientes, el licenciado Renato me llamaba a diario. Todo avanzaba según lo planeado. Los inmuebles ya estaban formalmente a mi nombre, las cuentas bajo mi control, el poder completamente anulado, y el edificio donde vivían Adriana y Sergio ya figuraba legalmente como mío. Todo está listo. Doña Mariana me dijo un jueves por la tarde, mientras el sol caía sobre los edificios como un telón naranja. Cuando regresen recibirán la notificación de desalojo con un plazo de 30 días. Legalmente no pueden oponerse. La empresa que figuraba como dueña del edificio ahora pertenece a usted. No está obligada a mantener inquilinos indeseados, ni siquiera si son familia. Y en este caso, tiene plena justificación moral y legal. Moral y legal. El eco de esas palabras me acompañó toda la noche. Yo tenía el derecho, tenía el poder, pero ¿tendría el valor? Esa pregunta me quemó el pecho. Adriana era mi única hija, pero también era quien había dado el golpe más cruel que cualquier madre puede recibir. Aquella noche entré al cuarto donde aún guardaba algunas de sus cosas. Me senté en la orilla de la cama y tomé una fotografía del estante. Adriana con 5 años sentada en las piernas de Alfredo en el balcón de la casa de la costa. Ella con un helado de fresa derritiéndose. Él sonriendo con esa ternura infinita que solo un padre bueno puede dar. ¿Qué le pasó a esa niña? Alfredo, murmuré en el cuarto vacío como si él pudiera responderme desde algún rincón del tiempo. ¿Dónde fallamos? En ese momento sonó mi celular. Era el licenciado Renato. Doña Mariana, acabo de recibir información, su hija y su marido regresan mañana. Vuelan esta noche de Miami a São Paulo. Entonces entendí que había llegado la hora de la verdad, de la justicia o de la misericordia. Envié la notificación, licenciado. ¿Está segura? Una vez iniciado, estoy segura. Es tiempo de que mi hija aprenda que toda acción tiene su consecuencia. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el balcón contemplando las luces de la ciudad como brasas parpadeando en la oscuridad. Imaginé el avión que traía a Adriana de regreso, acercándose trayendo consigo una verdad que cambiaría todo. Recordé su nacimiento, el llanto emocionado de Alfredo, sus promesas de ser el mejor padre. Lo dimos todo por ella. No éramos ricos entonces. La fortuna secreta de Alfredo llegó mucho después. Éramos una familia sencilla con valores sólidos, o eso creí siempre.
A las 9 de la mañana llegó el mensaje del licenciado. Notificación entregada en el condominio. El portero confirmó que la pareja llegó hace 1 hora. Mi corazón se aceleró. Ya no quedaba marcha atrás. Preparé un café y me vestí con cuidado, no como una viuda frágil, sino como una mujer que sabe lo que vale. Y esperé. Sabía que Adriana vendría furiosa. Y así fue. El timbre sonó a las 11:37. Cuando abrí la puerta la vi agotada por el viaje con ojeras profundas, el cabello descompuesto y un papel arrugado en la mano. Detrás de ella Sergio igual de indignado. ¿Qué significa esto? Empujó la notificación contra mi pecho. ¿Es alguna clase de broma enferma? Mantuve la calma aunque el corazón me latía con fuerza. Buenos días para ti también, Adriana. Pasen. Hablemos como adultos. Entraron. Sergio miraba el departamento como si fuera un lugar desconocido, un territorio ajeno. Adriana lanzó su bolso de marca al sofá, un bolso que probablemente costaba 3 meses del salario que Alfredo ganaba cuando empezamos juntos. No hay nada que hablar, soltó respirando con rabia. Llegamos destrozados y nos encontramos esta locura. Una orden de desalojo de nuestro propio apartamento. Y lo peor, exclamó Adriana señalando el papel, dice aquí que tú eres la dueña. Me acomodé despacio en el sillón que había sido el preferido de don Alfredo, sintiendo la tela gastada bajo mis dedos. No es ninguna broma ni locura, respondí con serenidad. Es la verdad. Yo soy la propietaria del edificio donde viven. Sergio dio un paso adelante, el dedo acusador temblándole de rabia. Esto es absurdo. Nosotros compramos ese departamento hace 3 años. Tengo toda la documentación, expliqué con calma medida. Ustedes adquirieron solo el derecho de uso, una especie de arrendamiento a largo plazo. La propiedad del edificio completo siempre perteneció a Inversiones Seguras Leteda, una empresa que don Alfredo manejó discretamente y que ahora es mía. El rostro de Adriana perdió color. Sergio abrió y cerró la boca sin emitir sonido, como si buscara aire. Esto no tiene sentido, balbuceó ella. Papá era solo un gerente de banco. ¿Cómo podría ser dueño del edificio? Tu padre era mucho más de lo que imaginaste jamás, Adriana. Mucho más astuto, más prudente. Y conocía demasiado bien a la hija que tenía. Adriana se dejó caer en el sofá encogida, frágil como una hoja mojada. ¿Por qué nunca nos lo dijo? Porque sabía exactamente qué harían con esa información, cómo podrían usarla. Y no se equivocó, ¿verdad, Sergio? Antes tan engreído, ahora parecía un niño acorralado. Esto no puede ser legal, farfulló. Lo vamos a impugnar. Sonreí, pero era una sonrisa sin brillo. Siéntanse libres. El licenciado Renato tiene todo en orden, cada inversión, cada firma, cada transferencia. Absolutamente legal. El licenciado Renato, preguntó Adriana con voz quebrada. Mi abogado, uno de los más experimentados en derecho inmobiliario, el mismo que está guiando la recuperación de la Casa de la Costa y del reloj de tu padre. Ella abrió los ojos, horrorizada. Recuperación. La venta que hiciste quedó invalidada, Adriana. El poder que me hiciste firmar cuando estaba recién enviudada fue anulado. La casa ya está de vuelta a mi nombre. Hice una pausa. El reloj. Bueno, lo vendiste a alguien que lo llevó al extranjero. Estamos tratando de ubicarlo. Sergio pasó una mano nerviosa por su cabello. Esto es una locura. No, Sergio. Locura fue lo que ustedes hicieron. Mi voz salió firme sin temblar. Arrebatarle a una viuda recién golpeada por la muerte de su esposo lo poco que creía tener. Eso fue locura. Y crueldad. Adriana empezó a llorar. Lágrimas que reconocí al instante, útiles, estratégicas. Mamá, lo siento. Cometimos un error. Estábamos desesperados. Sergio tenía una oportunidad única de negocios en el crucero. Iba a conocer inversionistas que podían cambiar nuestras vidas. ¿Y cómo resultó ese gran negocio?, pregunté sin suavidad. Sergio bajó la mirada. No fue exactamente lo que esperábamos. Nunca lo es.
¿Verdad, Sergio?, dije con ironía suave. Las oportunidades perfectas, las inversiones milagrosas. Alfredo intentó advertirte muchas veces. De pronto Adriana pareció iluminarse con una idea absurda. Si papá era tan rico, si tú tienes tanto, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué no puedes ayudarnos? Somos familia. La palabra me cayó encima como un golpe seco. Familia. Mi voz salió más fuerte de lo previsto. ¿Te acordaste de que éramos familia cuando vendiste la casa que tu padre construyó con sus manos? Cuando tomaste el reloj que él llevó 40 años y pensaba darte en tu cumpleaños. Cuando vaciaste mis cuentas dejándome sin saber cómo pagaría el mes. Adriana bajó la cabeza, pero Sergio avanzó intentando mantener dignidad. Doña Mariana, todos cometemos errores. Sí actuamos mal, pero esto del desalojo es demasiado. ¿A dónde vamos a ir? ¿Y a dónde habría ido yo si ustedes hubieran logrado lo que querían?, pregunté en un hilo de voz que sonaba como acero. ¿Pensaron en eso antes de robarme? El silencio fue respuesta. Tienen 30 días para buscar otro sitio. Y Adriana, si quieres impugnar mi decisión, adelante. Hice una pausa deliberada. Pero debes saber que si vamos a tribunales también podría revisar mi testamento. Hoy eres mi única heredera. Eso puede cambiar. Vi cómo la desesperación se acumulaba en sus ojos, como agua subiendo en un vaso que está a punto de desbordarse. Adriana siempre fue pragmática y codiciosa. Entendió la advertencia. Mamá, por favor, dio un paso hacia mí intentando tomar mis manos. Podemos arreglar esto. Me equivoqué, lo admito, pero no me dejes sin techo. No te quedarás en la calle, Adriana. Todavía tienen dinero. El dinero que me quitaron con la venta de la casa y del reloj. Úsenlo para rentar un lugar más modesto mientras reorganizan su vida. Enderecé la espalda. La conversación terminó. Me levanté del sillón señalando la puerta con un gesto suave pero definitivo. Ahora, si me permiten, tengo un compromiso. Era mentira, pero necesitaba espacio. Necesitaba aire. Ver a mi hija reducida a súplicas después de tanta soberbia no me daba satisfacción. Solo un hueco profundo en el pecho. Cuando la puerta se cerró, el silencio cayó como una manta pesada. Me dejé caer en el sillón de don Alfredo y dejé que las lágrimas por fin salieran. No lloraba por mí, ni por Adriana. Lloraba por la familia que creí que éramos, por la ilusión que defendí durante décadas. El teléfono sonó rompiendo mi tristeza. Era el licenciado Renato. Doña Mariana. Todo bien. Su hija ya recibió la notificación. Sí, licenciado, acaban de irse. ¿Y usted cómo está? Pensé unos segundos antes de responder. En paz, licenciado. No feliz, no satisfecha. Solo en paz por haber hecho lo necesario. Lo entiendo. Y sobre los otros asuntos, la Casa de la Costa ya figura nuevamente a su nombre. Desea visitarla esta semana. La imagen del mar de los rosales de Alfredo de nuestras Navidades. En ese rincón querido me golpeó con fuerza. Sí, quiero ir mañana mismo. Enviaré un auto a primera hora. Tras colgar, levanté la mirada hacia la foto de don Alfredo en la pared. Él sonreía con esa expresión de quien comprende lo que otros no ven. Tenías razón, murmuré a la imagen. Sobre todo, sobre ella, sobre Sergio, sobre la importancia de un plan B. Ojalá también tengas razón sobre mí, sobre que soy lo bastante fuerte para seguir adelante. Ese pensamiento me acompañó mientras me dormía. Aquella noche descansé profundamente por primera vez en meses. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de levantarse, un coche enviado por el licenciado Renato Lima llegó a recogerme para llevarme a la costa. Cuando el auto se detuvo frente a la casita, sentí cómo el aire salado se me metía hasta el alma. Era exactamente como la recordaba la cabaña de madera pintada en azul claro, ventanas blancas, y el pequeño jardín que Alfredo había mimado tanto, ahora un poco abandonado, pero todavía nuestro. Caminé por el senderito de piedras que Alfredo compuso una tarde de verano, cuando ambos teníamos más brillo en los ojos y menos peso en los hombros. La llave se resistió un instante antes de ceder.
Al abrir la puerta, el olor a madera envejecida y sal marina me abrazó como un recuerdo vivo. Pasé la palma por la pared, sintiendo la textura del papel antiguo que habíamos elegido juntos. Fui recorriendo cada cuarto, la sala donde aún quedaban las marcas del lápiz, con las medidas de Adriana, la cocina con la mesa, desde donde Alfredo tomaba café, aunque estuviera lloviendo, diciendo que el mar siempre tenía algo que contarle. En el dormitorio nuestra cama seguía cubierta por la sábana que Alfredo colocaba cada vez que cerrábamos la casa por largo tiempo. Salí a la terraza trasera, esa que él construyó tabla por tabla. Crujían bajo mis pasos como si se quejaran del tiempo y también me saludaran. Me senté en la mecedora y contemplé el horizonte donde el mar respiraba lento, repitiendo sus viejas certezas. Allí lo sentí. Más cerca que en cualquier sueño, que en cualquier recuerdo. ¿Qué debo hacer?, susurré al aire tibio. Pasé el día limpiando, ordenando, recorriendo la casa, como quien recupera pedazos perdidos de sí misma. Cuando atardeció no quise marcharme. Llamé al licenciado pidiendo que enviara el auto hasta el día siguiente. Encontré sábanas limpias en el armario y algo de comida en la despensa, lo suficiente para pasar la noche. Aquella primera noche sola en la casa fue como un bautizo. Dormí en nuestra cama con la ventana entreabierta, dejando entrar el rumor del mar. En sueños vi a Alfredo en la terraza ajustando una tabla floja. Siempre supiste que esto iba a pasar. No lo sabía, respondió sin levantar la vista. Solo temía que algún día pudiera pasar. ¿Y ahora qué hago? Él sonrió con esa expresión que siempre me desarmó. Lo que tu corazón dicte, Mariana. Yo construí los muros. Tú siempre fuiste la brújula. Me desperté con la luz filtrándose entre las persianas suave como un suspiro. Por unos instantes pensé que todo lo vivido, su muerte, la traición de Adriana, la humillación, había sido solo una pesadilla. Pero la realidad volvió con toda su crudeza. Preparé un café sencillo y regresé a la terraza. Fue allí donde lo entendí. Adriana necesitaba una lección, sí, una dura, pero no quería perderla del todo. Al fin y al cabo, seguía siendo mi hija, incluso después de todo. Cuando el auto llegó por mí, ya tenía un nuevo plan. Al regresar a la ciudad, fui directamente al despacho del licenciado Renato. Él me recibió con su calma habitual, pero percibí curiosidad en su mirada. Doña Mariana, la escucho. Quiero hacer ajustes a nuestro plan. ¿Qué tipo de ajustes? Quiero mantener el desalojo, pero ofrecerles una alternativa a Adriana y a Sergio. ¿Qué clase de alternativa? Les ofreceré un departamento más pequeño en otro de los edificios que poseo. Nada lujoso, un lugar digno pero sencillo y con condiciones. El licenciado inclinó ligeramente la cabeza interesado. ¿Y cuáles serían esas condiciones? Sergio deberá conseguir un empleo real. Nada de esos negocios milagrosos, un trabajo formal. Y Adriana. Tomé aire. Ella deberá trabajar como voluntaria en la institución de caridad que yo elija, 3 días a la semana, sin excusas. Una sonrisa leve cruzó el rostro del licenciado. No solo los está sancionando, está intentando educarlos. Exactamente. Alfredo y yo fallamos en algo. Le dimos demasiado a Adriana sin enseñarle a ganarse las cosas. Quizá aún podamos enmendar parte de eso, y si se rehúsan, respiré profundo. Entonces seguirán su camino. Les queda el dinero que me quitaron. Eso les dará margen por unos meses. Luego, deberán arreglárselas. El licenciado tomó notas. ¿Cuándo quiere presentarles esta propuesta? Mañana. Mientras antes, mejor. Salí del despacho sintiéndome extrañamente ligera. No era venganza lo que guiaba mis pasos. Era otra cosa, un amor más firme, más exigente, el tipo de amor que llega cuando una madre deja de salvar y empieza a enseñar. De camino a casa pasé por una joyería. En la vitrina vi un reloj parecido al que Alfredo llevaba siempre en su muñeca. Nunca sería igual, pero tenía algo de él. Entré y lo compré, no para reemplazar al original que quizá algún día recupere, sino como símbolo del tiempo que aún podía usar sabiamente.
Al volver a casa tenía 3 mensajes de Adriana, cada uno más desesperado que el anterior. En el último me pedía verme, decía que estaba arrepentida, que había cometido el peor error de su vida. La llamé. Mamá, su voz se quebró. ¿Podemos hablar? Estoy desesperada. Sergio y yo discutimos horrible. Él quiere volver a casa de su madre. No sé qué hacer. Ven mañana a las 10 de la mañana, dije. Y trae a Sergio, si él acepta. Tengo una propuesta. ¿Qué propuesta? Mañana, Adriana, a las 10. Al colgar me quedé un momento mirando la casa en silencio, sintiendo una mezcla incierta de esperanza y cautela. Una parte de mí quería creer que aún había salvación para mi hija, que podía volver a encontrar el camino. La otra parte temía que solo estuviera aplazando lo inevitable. Esa noche coloqué el reloj nuevo en la mesa de noche junto a la foto de Alfredo. Vamos a ver si tenías razón sobre ella, murmuré. Y también sobre mí. Tú siempre creíste que había bondad en ella. Incluso cuando yo dudaba. Ese pensamiento me acompañó cuando sonó el timbre a las 10:05 de la mañana. Al abrir la puerta, encontré a Adriana sola, con una expresión devastada que jamás le había visto, sin maquillaje, el cabello revuelto, los ojos hinchados de tanto llorar. Llevaba una camiseta cualquiera y unos vaqueros gastados, un contraste brutal con las prendas de diseñador que siempre presumía. ¿Eduardo no vino?, pregunté mientras la invitaba a entrar. No respondió con la voz áspera. Dice que no va a suplicarle a nadie. Se fue anoche, a casa de su madre. Adriana se dejó caer en el sofá, encogiéndose como si hubiera envejecido de pronto. Por un instante vi a la niña que corría a mis brazos cuando se raspaba la rodilla. Pero aparté ese recuerdo. No era momento para debilidades. Hablaste de... Una propuesta, dijo con cautela. Me acomodé frente a ella. Sí, pero antes quiero entender algo. ¿El qué? ¿Por qué, Adriana? ¿Por qué me hiciste esto? Soy tu madre. Te di todo lo que pude. Ella bajó la mirada, moviendo nerviosamente las manos. No sé. Todo se fue dando poco a poco. Sergio decía que necesitábamos el dinero para inversiones importantes, que sería temporal, que luego te lo devolveríamos todo. ¿Y tú le creíste? Quería creer. Él siempre hablaba bonito. Me mostraba esa vida de lujo, de oportunidades. Me dejé llevar. Y la casa de la costa, el reloj de tu padre. ¿Cómo pudiste vender cosas que tenían tanto alma? Una lágrima rodó por su mejilla. Me convencí de que eran solo objetos, que lo importante eran los recuerdos. Sergio me repetía que tú ni usabas la casa y que el reloj solo estaba guardado. Ahora suena horrible. Sí, suena horrible, porque lo es, Adriana. Robaste todo lo que pensaste que tenía. Si tu padre no me hubiera dejado ese sobre, hoy estaría desamparada. Adriana se encogió como si la hubiera golpeado. Lo sé, mamá. No tengo excusas. Estoy arrepentida. De verdad. La observé, intentando leer si aquel arrepentimiento era verdadero o solo miedo a perderlo todo. Mi propuesta es esta, dije finalmente. El desalojo sigue. Tienen 30 días para salir del departamento. Ella asintió derrotada, pero continué. Estoy dispuesta a ofrecer un apartamento más pequeño en otro de mis edificios. Nada lujoso. Solo un sitio digno. Sus ojos se encendieron como si una ventana se abriera. ¿En serio, mamá? Con condiciones. ¿Qué condiciones? Sergio deberá conseguir un trabajo real. Nada de esas inversiones imaginarias. Un empleo formal con salario fijo. Ella se mordió el labio. No sé si él... Ese es su problema. Ahora estoy hablando contigo. Y mi condición, susurró. Vas a trabajar como voluntaria 3 días a la semana en la casa de reposo Santa Lucía. Un asilo, exactamente. Necesitas ver lo que viven los ancianos abandonados por sus familias. Sentir lo que estuviste dispuesta a hacer conmigo. Adriana bajó la cabeza avergonzada. ¿Por cuánto tiempo? Por ahora, indefinidamente. Según cómo te comprometas, evaluaremos. Y el dinero que tomaron de la casa y del reloj, continué, lo necesitarán para vivir.
Yo solo pongo el techo, lo demás corre por su cuenta. Vi el miedo cruzar por sus ojos. Adriana jamás había trabajado. Vivía de la comodidad que Alfredo le daba y de los préstamos que Sergio conseguía. ¿Y si Sergio no acepta?, preguntó temblorosa. Entonces deberás decidir, Adriana, tu marido o tu redención. Ella tragó saliva. Puedo pensarlo, claro. Tienes hasta el fin de semana. Se levantó como si su cuerpo pesara toneladas. En la puerta se detuvo. Mamá. El reloj de papá. Sergio se lo vendió a un coleccionista estadounidense que conocimos en el crucero. Tengo su contacto. Quizá podamos recuperarlo. Gracias por decirme, respondí viendo por primera vez un destello de la hija que recordaba. Cuando ella se fue, llamé al licenciado Renato. Le conté todo. Aprobó mi enfoque, pero me advirtió: pongámoslo por escrito si acepta, y prepárese. Puede que no cumpla. Estoy preparada, licenciado, dije. Ya no tengo ilusiones, solo esperanza. Los días siguientes fueron una mezcla de calma tensa y silencio. No tuve noticias de Adriana, lo cual no me sorprendió. Probablemente estaba luchando con Sergio o consigo misma. Para distraerme me enfoqué en la casa de la costa. Contraté una cuadrilla para reparar la terraza, revisar el tejado y rescatar el jardín que Alfredo amaba. Mientras los obreros hacían su evaluación, salí a caminar por la playa. Era un lunes fuera de temporada. La arena desierta y el viento salado me acompañaban como viejos amigos. En algún punto me descubrí sonriendo, una sonrisa verdadera. La primera desde que perdí a Alfredo. Tal vez podía reconstruir mi vida. Tal vez había algo nuevo esperándome. Y quizá, solo quizá, Adriana podría formar parte de esa nueva etapa. El miércoles finalmente sonó el teléfono. Era ella. Mamá. Ya decidí, su voz sonaba cansada. Acepto tu propuesta. Hizo una pausa. Y Sergio no quiere saber nada. Dice que no va a trabajar de peón. Fueron sus palabras, murmuró Adriana. Tiene un tío en Campinas que le ofreció sociedad en un negocio. Se va para allá. Y tú, pregunté, sin mover un músculo. ¿Yo me quedo? Quiero arreglar las cosas, mamá. Sé que será un proceso largo, que no volverás a confiar en mí de un día para otro, pero quiero intentarlo. Acordamos reunirnos en el despacho del licenciado Renato para formalizar el acuerdo. Al día siguiente, Adriana llegó puntual. Vestía sencillo pero cuidada. Lejos de los accesorios ostentosos y los perfumes caros a los que se había acostumbrado. El LIC. Renato repasó los términos en un silencio solemne que llenaba la oficina como si fuera un tribunal. Podría ocupar un apartamento modesto de 2 habitaciones en el edificio de la calle de las Palmeras sin pagar alquiler, pero haciéndose cargo de todos los demás gastos. Tendría que colaborar como voluntaria en la Casa Santa Lucía al menos 12 horas por semana. Debería conseguir un trabajo remunerado en un plazo máximo de 60 días. Y cualquier incumplimiento significaría desalojo inmediato. Entendido y de acuerdo, dijo ella, firmando con mano temblorosa. Después del encuentro, la acompañé a conocer su nuevo hogar. Era un sitio sencillo, acogedor, con ese silencio tibio de los lugares recién limpiados, donde aún flota un olor a pintura fresca y a tardes tranquilas. Tiene un puesto de estacionamiento, comenté al entrar al ascensor. Pero ya no tienes coche, ¿verdad? No, dijo en voz baja. Sergio se lo llevó. Estaba a su nombre. Entiendo. Entonces, por un tiempo, usarás transporte público. Sí. Será diferente. Al abrir la puerta del apartamento, Adriana recorrió el lugar con una mirada imposible de descifrar. No era tristeza ni tampoco decepción. Era más bien aceptación. Es pequeño, pero tiene lo necesario, dije, abriendo las ventanas para dejar entrar la brisa cálida del mediodía. Los muebles básicos ya están aquí. El refrigerador es nuevo. Es perfecto, mamá. Gracias. Puedes mudarte cuando quieras. Las llaves son tuyas. Al salir, Adriana se detuvo en el marco de la puerta como si le costara desprenderse de mis ojos.
Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Crees que algún día me perdonarás de verdad? No solo darme otra oportunidad, sino confiar en mí. La pregunta cayó como una piedra en un pantano, silenciosa, profunda, inevitable. No lo sé, Adriana. La confianza es como un jarrón de cristal cuando se rompe, aunque pegues los pedazos, las grietas nunca desaparecen. Ella tragó con dificultad. Lo entiendo, pero aún así voy a intentarlo, porque eres mi madre, y lo siento. De verdad, en los días que siguieron la vi mudarse, cargar cajas sin ayuda, sin conserjes, sin Sergio. Una mujer de 43 años empezando de cero. Su primer día como voluntaria en la Casa Santa Lucía fue un lunes. Quedamos en vernos allí. Yo la presentaría a doña Cristina, la directora y amiga de años. Adriana trabajará aquí 3 veces por semana, expliqué. Puede ayudar donde más la necesiten. Cristina la observó con seriedad. En el área recreativa necesitamos manos. Hay ancianos que no reciben visitas desde hace años. Necesitan compañía, alguien que los escuche. Yo puedo hacer eso, respondió Adriana, y esta vez su voz no sonó fingida. La vi caminar por los pasillos con Cristina saludando a los residentes, inclinándose para escuchar sus historias. Y en los ojos de varios ancianos vi un brillo de esperanza. Una persona nueva que quizás recordaría sus nombres. Salí del lugar con sentimientos encontrados. Renacimiento. O una actuación más. Una parte de mí quería creer en la mujer que estaba intentando cambiar. La otra parte, endurecida por la traición, esperaba la grieta inevitable. Un mes después recibí una llamada de doña Cristina. Mariana quería contarte algo sobre Adriana. Mi corazón dio un salto. ¿Qué pasó el señor Orlando? ¿Recuerdas el que sufre Alzheimer y casi no habla? Ayer tuvo una crisis. Comenzó a gritar, a forcejear, nadie podía calmarlo. ¿Sabes quién lo logró, Adriana? ¿Cómo susurré? Se sentó a su lado, le tomó la mano y empezó a cantarle una canción de cuna muy bajito. En minutos él estaba tranquilo. Resulta que esa canción se la cantaba su madre. Él se lo había contado a Adriana en uno de sus días lúcidos, y ella lo recordó. Me quedé muda. Mariana, añadió Cristina con voz suave, no sé qué pasó entre ustedes, ni quiero saberlo, pero tengo que decirte algo. Tu hija tiene un don con los mayores. Ella escucha de verdad. Ella se preocupa. Colgué y me quedé inmóvil, sintiendo cómo una luz pequeña, tímida, empezaba a abrirse paso en la oscuridad. Esa era mi hija, la verdadera, la que quizá estuvo enterrada durante años bajo capas de ambición y malas influencias. Decidí visitarla en su nuevo apartamento. Aunque tenía copia de las llaves, toqué el timbre. Cuando abrió, Adriana parecía distinta. No era la falta de maquillaje. Era algo en su postura más firme pero humilde, algo en sus ojos más claros. Mamá, qué alegría verte. Me abrazó, sin pedir nada, sin máscaras. El apartamento estaba impecable. En la pared había pequeños marcos con fotos de los residentes de Santa Lucía. Son mis amigos, explicó, notando mi sorpresa. Me gusta tenerlos cerca para recordar por qué hago esto. En la cocina vi libros de recetas abiertos con anotaciones en los márgenes. Estoy aprendiendo a cocinar, admitió. Antes nunca lo necesité. Sergio siempre quería comer fuera. Pero ahora, bueno, tengo que cuidar el dinero. Conversamos durante horas. Me habló de su labor en la casa de reposo, de sus intentos por encontrar trabajo, de cómo estaba administrando lo poco que le quedaba. La mayor parte del dinero se lo llevó Sergio, confesó con amarga sinceridad. Sacó casi todo antes de irse a Campinas. Dijo que lo necesitaba para el negocio con su tío. Me dejó menos de un tercio. ¿Y cómo te sientes con eso?, le pregunté despacio. Adriana respiró profundamente y por primera vez en mucho tiempo respondió sin evasivas. Honestamente. Aliviada. Sergio era tóxico, mamá. No podía verlo. No antes, murmuró Adriana con una sinceridad que jamás le había escuchado. Antes de irme noté un cuaderno abierto sobre su mesa,
con una lista de nombres y cantidades anotadas con lápiz. ¿Qué es esto?, pregunté, ladeando la cabeza. Adriana se sonrojó apenas algo que no veía desde que tenía 20 años. Es un plan de restitución. Estoy calculando cuánto debo devolverte por el reloj de papá, por la casa. Adriana, no tienes ese dinero. No, ahora no. Pero lo tendré. Estoy guardando cada peso que puedo, y cuando encuentre un empleo apartaré una parte todos los meses. Salí de su apartamento sintiendo como algo dentro de mí se desplazaba, como si una pieza que llevaba años fuera de sitio por fin encontrara su lugar. Esa no era la Adriana que me había herido. O tal vez sí, tal vez era la verdadera Adriana emergiendo por fin de la sombra de Sergio y de esa vida falsa que compartían. Los meses siguientes fui testigo de su transformación. Consiguió trabajo como recepcionista en una clínica médica, modesto, sí, pero lo recibió con una energía inesperada. Es un comienzo, me dijo. Y queda cerca de la Casa Santa Lucía, así que puedo seguir con el voluntariado. Mientras tanto, en mi casa comencé a organizar cuidadosamente las pertenencias de Alfredo. No para deshacerme de ellas, sino para honrarlas. En el fondo de una caja, escondido detrás de viejos documentos, encontré un sobre amarillento para ser abierto cuando nuestra hija encuentre su camino. Mis manos temblaron cuando rompí el sello. Mi querida Mariana, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que Adriana ha recuperado su verdadero norte. No sé cómo sucedió ni cuánto tardó, pero me alegra imaginarlo. Mis ojos ardían. Nuestra hija siempre tuvo un buen corazón, Mariana, oculto, sí, enterrado bajo capas de vanidad del mundo afuera de malas compañías, pero estaba ahí. Yo lo vi muchas veces cuando te cuidó en aquella neumonía, cuando defendió a aquella niña acosada en la escuela, cuando lloró por aquel perro abandonado en la carretera. El mundo intentó endurecerla. Nosotros sin querer la mimamos demasiado. Luego llegó Sergio, quien solo valoraba lo material. Pero el verdadero carácter de una persona no se pierde para siempre. En el sobre venía una escritura. Este terreno junto a nuestra cabaña lo compré en secreto hace años, pensando en ampliarla algún día. Ahora creo que tiene un propósito mayor. Construyan algo nuevo juntas, Mariana. No importa qué, una posada, una pequeña casa. Incluso un refugio para ancianos sin familia si quieren. Lo importante es que lo hagan juntas. Que cada decisión sea un ladrillo de ese nuevo comienzo. Con amor eterno, Alfredo. Me quedé horas con esa carta en las manos. Alfredo, aún muerto, seguía guiando nuestras vidas. ¿Sería posible reconstruir algo juntas, ella y yo? Después de todo, al día siguiente invité a Adriana a almorzar en un restaurante sencillo cerca de su clínica. Llegó puntual con su uniforme blanco y pantalón negro. Nada de lujo, nada de pretensiones. Todo bien, mamá. ¿Pasó algo? Saqué la carta de Alfredo. Encontré esto. Mientras leía vi cómo su rostro cambiaba: sorpresa, dolor, nostalgia y luego esperanza. Papá. Realmente creía en mí, susurró con la voz rota. Incluso sabiendo todo, tu padre siempre tuvo más fe que yo, admití, con un nudo en la garganta. ¿Y tú qué piensas? ¿De construir algo juntas? La miré, no a la mujer que me había traicionado, sino a la mujer que estaba renaciendo. La que cuidaba a ancianos olvidados, la que trabajaba con dignidad, la que anotaba en un cuaderno cuánto quería devolverme. Creo que es exactamente lo que necesitamos, respondí finalmente. Un proyecto que nos obligue a caminar juntas, a reconstruir la confianza. ¿Y qué podríamos construir?, preguntó con brillo infantil en los ojos. Podemos empezar visitando el terreno este fin de semana, propuse. La sonrisa que iluminó su rostro fue como ver a la niña que corría entre las olas en aquellos veranos lejanos. Y así hicimos. El fin de semana fuimos a la cabaña de la playa. Ahora estaba completamente renovada, la terraza firme, el techo sin goteras, el jardín replantado con las flores favoritas de Alfredo. El aire olía a mar y a madera fresca, a recuerdos y a algo parecido a futuro. Está hermosa, mamá,
dijo Adriana tocando suavemente los pétalos de los rosales recién sembrados. Juntas caminamos hacia el terreno contiguo. Era pequeño, pero bien ubicado, con una vista parcial al océano y un espacio plano ideal para levantar algo nuevo. ¿Qué imaginas aquí?, pregunté observando cómo Adriana recorría el lote, estudiando cada rincón, como si estuviera leyendo un mapa secreto. Se quedó en silencio, dejando que el viento cálido le moviera el cabello. Luego se giró hacia mí con los ojos brillando de entusiasmo puro. ¿Y si construyéramos una pequeña casa de apoyo para ancianos, un lugar donde los residentes de la Casa Santa Lucía puedan venir a pasar fines de semana? Vacaciones. Muchos de ellos nunca han visto el mar. Mamá imagina al señor Orlando sentado aquí, mirando el océano. La idea me tomó por completo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que Alfredo sonreía en algún lugar. En el fondo esperaba que Adriana propusiera algo rentable, una posada casitas para renta en temporada alta, algo comercial. Pero su idea era radicalmente distinta, casi inocente. Sería una inversión grande sin retorno financiero, comenté queriendo medirla. Lo sé, respondió sin vacilar. Pero el retorno sería de otro tipo. Y yo puedo ayudar con mi salario. Llevará tiempo, pero paso a paso lo lograremos. La miré. No solo la vi, la reconocí. Ahí estaba la bondad que Alfredo siempre juró que vivía en ella, aunque yo ya no sabía cómo encontrarla. Entonces lo haremos, decidí. Pero no poco a poco. Tengo los recursos. Construiremos algo digno, completo, con todo lo que los ancianos necesitan. La sonrisa de Adriana fue como un rayo de sol colándose entre nubes que llevaban meses estacionadas sobre nosotras. ¿De verdad, mamá? ¿Harías eso? Lo haremos juntas, corregí, como quería tu padre. Semanas después estábamos inmersas en reuniones con arquitectos, ingenieros y especialistas en geriatría. Adriana llegaba con un cuaderno lleno de notas tomadas en sus días en la Casa Santa Lucía. Necesitamos pasamanos en todos los pasillos, insistía. Y piso antideslizante. Doña Olivia ya se cayó 2 veces en el baño. Era fascinante. La veía comprometerse, pensar en otros, construir algo que no le traería ni un peso. Esa era la Adriana que yo nunca supe ver, o quizá la Adriana que el mundo había aplastado durante años. Mientras el proyecto avanzaba, también lo hacía nuestra relación. Las heridas no desaparecían, pero ya no sangraban. Se cerraban con costuras imperfectas, pero firmes. Una tarde, revisando planos en su pequeño apartamento, Adriana dejó caer una pregunta como un alfiler en una habitación silenciosa. «Mamá, ¿crees que algún día volverás a confiar en mí?» Levanté la vista. Era la misma pregunta que me había hecho meses atrás, cargando sus cajas rumbo a una vida nueva. «Estoy empezando a confiar», respondí con honestidad. «Pero no es algo que vuelva de golpe. Rompiste algo profundo entre nosotras». Ella sintió con ojos brillosos. «Lo sé. Y me arrepiento todos los días. Cuando veo a doña Clelia esperando a los hijos que nunca llegan, pienso, yo casi hice eso, contigo. Pero no lo hiciste», dije suavemente. «No del todo. Y ahora estamos aquí, reconstruyendo». Adriana sonrió entre lágrimas. «A veces creo que papá sabía que esto pasaría, que yo tendría que tocar fondo para encontrar el camino. Tu padre veía más lejos que todos nosotros», admití. 6 meses después, la pequeña casa de apoyo empezaba a tomar forma. La bautizamos Rincón Alfredo, en honor al hombre que incluso ausente seguía uniendo nuestras vidas. Tenía 6 habitaciones adaptadas, una sala comuna, con vista al mar, una cocina abierta y una terraza conectada a la cabaña principal. Cada detalle había sido pensado para comodidad y seguridad. «¿Cuándo traemos a los primeros huéspedes?», preguntaba Adriana siempre que veníamos a supervisar. «Paciencia», le decía. «Quiero que todo quede perfecto». Mientras tanto, su vida también cambiaba. Fue ascendida en la clínica, obtuvo mejor salario, siguió en la casa de reposo, incluso coordinando un programa de lectura para ancianos con problemas de visión. Y para mi sorpresa,
comenzó a estudiar para el ingreso a enfermería. Siempre quise trabajar en salud, me confesó. Pero Sergio decía que era perder el tiempo, que ya era mayor para estudiar. Nunca es tarde para empezar de nuevo, respondió orgullosa. Un día en la casa Santa Lucía, doña Cristina me llamó aparte. Mariana, tu hija ha salvado vidas aquí. ¿Cómo?, pregunté alarmada. No literalmente, pero sí en esencia. Antes de que ella llegara, varios ancianos estaban deprimidos. Algunos no querían comer, otros rechazaban tratamiento. Desde que Adriana inició los programas de lectura y memoria, todo cambió. Les devolvió ganas de vivir. La esperan cada día. Salí de la casa de reposo sintiendo el corazón tan lleno que me costaba respirar. Adriana no estaba pagando una deuda, estaba descubriendo su propósito. Cuando el Rincón Alfredo estuvo listo, organizamos una inauguración íntima. Los primeros 6 ancianos seleccionados con cariño por Adriana y Cristina llegaron en una camioneta especial. Entre ellos estaba el señor Orlando, aquel hombre con Alzheimer, que Adriana había calmado con una canción de cuna. Ese día estaba lúcido. Caminaba del brazo de Adriana admirando la habitación que sería suya. Es como un hotel, decía maravillado, mirando la vista del mar. Un hotel para el alma. Desde la terraza observé la escena con un nudo en la garganta. Sentí una presencia a mi lado. No era sobrenatural, era memoria pura. Él estaría orgulloso, susurró Adriana acercándose. Sí. Mucho, respondí. De ti. Y de mí. Ella dudó un segundo, luego me abrazó. Un abrazo entero, sincero, sin máscaras. Gracias, mamá, por no rendirte conmigo. La familia no se rinde, hija, le dije. Ni siquiera cuando duele. Esa noche nos quedamos las 2 en la cabaña principal, mientras Cristina y una enfermera cuidaban del grupo en el Rincón Alfredo. El cielo estaba despejado y el viento traía olor a sal y flores recién sembradas. Nos sentamos juntas en la terraza, como tantas noches con Alfredo, mirando las estrellas romper la oscuridad. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo Adriana de pronto, con la voz baja. Es que nunca podré devolverte el reloj de papá. Era tan importante para él, para ustedes. Dudé un instante. Luego metí la mano en el bolsillo del suéter y saqué el reloj que había comprado meses atrás, aquel tan parecido al de Alfredo. No es el mismo, dije con suavidad, pero me hace sentir que él sigue acompañándonos de alguna manera. Adriana lo tomó con extremo cuidado, como si temiera romperlo solo con mirarlo. Observó la esfera, el brillo tenue del metal, el peso exacto. Es casi idéntico, susurró. Sí, pero al final lo que importa no es el reloj en sí, añadí. Son los recuerdos que lo habitan. Ella sintió y me lo devolvió con una delicadeza nueva en ella. Los recuerdos. Esos no los puede vender nadie, ni arrebatarlos. Exacto. Cayó entre nosotras un silencio cálido, lleno solo del rumor del mar chocando suavemente contra la orilla. La luna alumbraba el rostro de mi hija, y por primera vez la vi completa, no la niña que crié, ni la mujer que me hirió, sino un ser complejo, capaz de lo peor, y también de lo mejor. Mamá, dijo de pronto, creo que aún me falta mucho camino, ¿verdad? A todos nos falta, hija, respondí. La vida es eso, empezar una y otra vez. Pasó un año desde la inauguración del Rincón Alfredo. Lo que comenzó como una casita de apoyo modesta se había convertido en algo mucho más profundo, un refugio quincenal para grupos de ancianos de la Casa Santa Lucía, que aunque fuera por unos días, podían sentir el mar en la piel. Adriana se encargaba de coordinar todo el proyecto, su empleo en la clínica y los estudios de enfermería que emprendió con un coraje admirable. Más de una vez la encontré dormida sobre sus libros, agotada, pero con esa chispa en los ojos que jamás tuvo cuando vivía de lujos vacíos. Yo también hallé un propósito nuevo: el LIC. Renato me convenció de destinar parte del patrimonio de Alfredo a una pequeña fundación enfocada en apoyar a personas mayores sin recursos. Así nació el Fondo Alfredo Campos, que financiaba tratamientos médicos, adaptaciones en viviendas
e incluso sueños postergados, como el viaje de doña Iracema de 92 años para reencontrarse con su pueblo natal después de 6 décadas. Una mañana de domingo, mientras tomábamos café en la terraza de la casa de la playa, Adriana me entregó un sobre. ¿Qué es esto?, pregunté intrigada. Ábrelo. Dentro había un cheque por una cantidad considerable y una carta escrita a mano. La miré confundida. Es el primer pago, explicó. El de la restitución que te prometí. La carta detallaba cómo había calculado el valor de la casa y del reloj de Alfredo y cómo pensaba devolverlo en pagos mensuales durante años. Ese primer cheque era fruto de su ahorro estricto y de un bono especial recibido en su trabajo. Adriana, esto no es necesario. Sí lo es, mamá. Me sostuvo la mirada con firmeza. No es por el dinero. Es por cumplir mi palabra, por reparar lo que rompí. Observé el cheque largo rato. ¿Y qué quieres que haga con esto? Es tuyo. Úsalo como quieras. Entonces una idea se encendió en mí. ¿Y si lo destinamos al rincón para construir esa rampa ahí, hacia la playa de la que hablamos? Los ojos de Adriana brillaron. Sería perfecto. Ese simple intercambio valía más que cualquier fortuna. Era confianza reconstruida. Promesas cumplidas, heridas cerrándose. Esa misma tarde recibimos una visita inesperada. Un coche extraño aparcó frente a la casa. Del asiento delantero bajó una figura que no veíamos desde hacía más de un año. Sergio. Había cambiado. Más delgado, la barba crecida, ropa sencilla en lugar de los trajes ostentosos que solía usar. Parecía perdido. Dudó incluso en avanzar hacia la puerta. Adriana, que estaba regando unas plantas en el jardín, lo vio primero. Su expresión no fue de ira como yo esperaba, sino de una cautela tranquila. Sergio, ¿qué haces aquí? Él dio algunos pasos torpes, como si cada movimiento le costara. Necesito hablar contigo. Es importante. Adriana me miró desde lejos. Yo la observaba desde el balcón, el corazón alerta. Podemos hablar en la terraza de atrás, le indicó ella. Yo me quedé dentro intentando no escuchar, pero con el alma en vilo. Lo último que Adriana necesitaba era ser arrastrada de nuevo por la sombra de aquel hombre. La conversación duró casi una hora. Cuando regresaron, Sergio parecía devastado y Adriana, increíblemente serena. Vino a despedirse, me explicó. Se muda a Portugal. Consiguió un empleo en una empresa turística de Lisboa. Sergio me saludó con formalidad, sin atreverse a sostenerme la mirada. Doña Mariana, quería disculparme por lo que hicimos. Sé que no basta, pero... No respondí con firmeza. No basta. Luego añadí, pero es un comienzo. Él tragó saliva y sacó un pequeño paquete. También vine por otra razón. Me tendió el envoltorio. Pude recuperar esto. Abrí el paquete con manos temblorosas. Era el reloj de Alfredo, desgastado con el cristal un poco rayado, pero inconfundible. ¿Cómo? Apenas logré decir. El americano que lo compró estaba hospedándose en el mismo hotel que yo en Lisboa. Fue una casualidad increíble. Al principio no quiso devolverlo, pero cuando supo la historia, aceptó. Sostuve el reloj sintiendo su peso conocido sobre mis dedos. Era como si un pedazo de Alfredo hubiera regresado a casa. Gracias, murmuré con sinceridad. Fue lo mínimo que pude hacer, dijo él, visiblemente avergonzado. Bueno, debo irme. Mi vuelo sale mañana. Adriana lo acompañó hasta el coche. Desde la distancia los vi compartir unas palabras. Y sorprendentemente, un abrazo breve antes de que él se marchara. Cuando volvió tenía los ojos húmedos, pero la mirada tranquila. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, respondió convencida. Es como cerrar un capítulo, ¿sabes? Sergio está distinto. El negocio con su tío se vino abajo, perdió todo. Tuvo que empezar desde cero. Supongo que eso lo obligó a replantearse muchas cosas. Las personas pueden cambiar, dije, mirándola con intención. Sí pueden, sonrió. Yo soy prueba de eso.
Hay personas que necesitan tocar fondo para descubrir algo luminoso dentro de sí mismas. Esa noche dejé el reloj de Alfredo sobre mi mesa de noche, justo en el lugar donde siempre lo colocaba él. Me senté en el borde de la cama, con la brisa tibia entrando por la ventana, y lo contemplé como si fuera una reliquia sagrada. Cada vez que Alfredo consultaba ese reloj, un momento importante. Marcaba nuestra vida el nacimiento de Adriana, nuestros aniversarios, el día en que firmamos la escritura de la casa de la playa, la última mañana que compartimos en paz. Todo está bien. Ahora, Alfredo, murmuré en la penumbra. Nuestra hija encontró su rumbo, y yo también. Los meses siguientes se deslizaron con una armonía que jamás habría imaginado. Dividía mi tiempo entre el departamento de la ciudad y la casa frente al mar, atendiendo la fundación y colaborando en el rincón. Mientras tanto, Adriana mantenía su triple jornada trabajo en la clínica, estudios y voluntariado. Pero ahora llevaba en los ojos un brillo distinto, un fuego que hablaba de propósito, de convicción. El Rincón Alfredo comenzó a ganar atención en toda la región. Un periódico local publicó un reportaje emotivo sobre nuestro trabajo, destacando cómo un proyecto familiar se había convertido en un oasis para personas mayores que apenas recordaban el sabor del mar. Ese artículo trajo consigo donaciones, nuevas manos dispuestas a ayudar y un renovado sentido de comunidad. Una tarde, mientras decorábamos el salón para el cumpleaños de doña Olivia, una de las residentes habituales, Adriana, se me acercó con una chispa especial en la mirada. Mamá, he estado pensando, ¿y si ampliamos el proyecto no en tamaño, sino en espíritu? ¿Qué quieres decir? Podríamos crear un programa para unir a ancianos y niños. Muchos de nuestros mayores no tienen contacto con sus nietos y hay tantos pequeños en albergues sin una figura que los acompañe. Podríamos hacer una especie de adopción afectiva. Era brillante por su sencillez. A las pocas semanas estábamos colaborando con un albergue infantil de Santos, y el impacto fue inmediato. Ancianos que antes pasaban horas callados, ahora contaban historias llenas de vida. Niños que apenas sonreían corrían hacia ellos como si los conocieran desde siempre. Un día los observé desde lejos. Adriana, don Orlando y una niña de 5 años llamada Julia construían un castillo de arena en la orilla, riendo cuando una ola traviesa amenazaba con derribarlo. Jamás habría imaginado ver a mi hija, la misma que vendió esta casa, sin un solo titubeo, dedicando su tiempo libre a iluminar la vida de un señor con Alzheimer y de una pequeña huérfana. Ella nació para esto, comentó Cristina a mi lado. Tiene un don para cuidar, para conectar a las personas. Nunca vi algo igual. Ni yo, respondí con la voz quebrada. Y pensar que casi perdemos todo esto. Una tarde regresé del mercado y encontré a Adriana en la terraza, mirando el mar con aire pensativo, el viento moviéndole suavemente el cabello. Me senté junto a ella en silencio, respetando ese momento íntimo. ¿Sabes en qué pensaba?, preguntó finalmente. ¿En qué? En cómo cambia la vida. Hace 2 años vendí esta casa para financiar un crucero absurdo. Ni siquiera pensé en ti, solo en mí misma. Y ahora no podría imaginar un lugar más sagrado. Le tomé la mano. Lo que importa es dónde estamos ahora, no de dónde venimos. Sí, pero no quiero olvidar el pasado. Me recuerda a la mujer que no quiero volver a ser. El pasado enseña, hija, dije suavemente. Moldea, pero no tiene por qué encadenarnos. Ella reflexionó, mirando el horizonte teñido de dorado. Mamá, hay algo que siempre quise preguntarte. Dime, el día que descubriste que yo había vendido la casa y el reloj de papá, ¿qué sentiste en realidad, más allá del enojo o la traición? La pregunta me atravesó. Volví mentalmente a ese consultorio médico, a la noticia devastadora. Sentí que había fallado, confesé, como madre, como guía. Pensé, ¿en qué me equivoqué para criar a alguien capaz de hacerme eso? Ese fue el dolor más profundo. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Lo siento, mamá. Cada día lo siento, y cada día te perdono un poco más, respondí.
Nos quedamos así viendo el atardecer convertir el cielo en un tapiz naranja. Desde el rincón escuchábamos risas ancianos y niños jugando dominó, disfrutando del aire salino. ¿Sabes qué diría papá? Ahora preguntó Adriana con una sonrisa tímida. Que yo dije que al final todo iba a salir bien. Reí porque era exactamente la clase de optimismo testarudo que definía a Alfredo. Seguramente nos está mirando desde alguna parte, murmuré con esa cara de celos, dije. Ambas reímos, sintiendo su presencia como una caricia, no como un recuerdo doloroso, sino como un hilo invisible que seguía uniéndonos. Esa noche, después de la fiesta de doña Olivia, me quedé sola en el balcón viendo las luces de los barcos a lo lejos. Saqué el reloj de Alfredo, ahora siempre conmigo como un amuleto. Tenías razón, mi amor, susurré, sobre nuestra hija, sobre la vida, sobre los recomienzos. Por primera vez, desde su muerte, sentí una paz absoluta, no resignación, sino comprensión. El amor y la sabiduría de Alfredo seguían vivos no en objetos, sino en nosotras, en el rincón, que llevaba su nombre en la metamorfosis de Adriana y en mi propio renacimiento. A la mañana siguiente, Adriana llegó al desayuno con una carpeta bajo el brazo. ¿Qué traes ahí?, pregunté intrigada. Mi inscripción al programa de residencia en geriatría, respondió con una mezcla hermosa de nervios y determinación. Después de graduarme de enfermería, quiero especializarme en cuidado de personas mayores. La miré con un orgullo que me calentó el pecho. Esta, pensé, era la verdadera herencia de Alfredo. No eran las propiedades ni el dinero lo que realmente importaba, sino los valores que al fin habían despertado dentro de Adriana. Tu padre estaría tan orgulloso, dije con la voz hecha un hilo. Lo sé, sonrió ella suavemente. Y tu mamá, estás orgullosa de mí más de lo que imaginas. El tiempo avanzó como siempre lo hace, moldeando vidas y borrando viejas sombras. 3 años habían pasado desde aquel desayuno en el que Adriana me mostró su inscripción a la residencia en geriatría. Y hoy, a mis 74 años, miro hacia atrás y casi no reconozco el camino recorrido. Lo que comenzó con una traición que me desgarró el alma, terminó transformándose en una ruta lenta y luminosa de redención, una que no solo alcanzó a nosotras, sino a docenas de personas alrededor. El Rincón Alfredo creció más de lo que habíamos soñado. Con ayuda de la fundación y las donaciones que comenzaron a llegar después del reportaje del periódico, compramos el terreno contiguo y ampliamos la estructura. Ya no eran 6 habitaciones, sino 12, todas diseñadas para las necesidades de nuestros huéspedes mayores. El programa de integración entre ancianos y niños se convirtió en modelo nacional. Asistentes sociales, psicólogos e incluso funcionarios del Ministerio de Salud venían a estudiar cómo una iniciativa tan sencilla podía transformar tan profundamente la vida de 2 generaciones olvidadas. Adriana se graduó con honores en enfermería y obtuvo su ansiada plaza en la residencia de geriatría. Conciliaba las madrugadas de estudio, turnos interminables en la clínica y su labor en el rincón, a veces quedándose despierta hasta que la primera luz del amanecer entraba por la ventana. Nunca la escuché quejarse. Había aprendido a extraer fuerza de su propósito. De Sergio recibíamos noticias esporádicas. Se había establecido en Lisboa trabajando para una agencia de turismo. Por los correos que enviaba de vez en cuando a Adriana, parecía llevar una vida sencilla y honesta. Conoció a una portuguesa. Estaban comprometidos. Su propio camino, al parecer, también había sido uno de caída y reconstrucción. Una tarde de domingo, mientras preparábamos la celebración del cumpleaños número 90 del señor Orlando, quien contra todos los pronósticos médicos había mejorado de forma inesperada, gracias a su convivencia continua en el rincón, recibí una llamada del licenciado Renato. Doña Mariana, tengo noticias, dijo con un tono que no supe leer. Sobre el testamento de don Alfredo. El testamento. Pero si eso lo revisamos hace años, doctor. No este. Su esposo dejó un segundo testamento con instrucciones muy precisas. Debía abrirse exactamente 5 años después de su fallecimiento.
Ese plazo se cumple la próxima semana. Mi corazón dio un vuelco. Alfredo, incluso desde la ausencia, seguía dejando huellas escondidas como migas de pan para guiarnos en el bosque. ¿Cuándo podemos verlo?, pregunté, sintiendo cómo la ansiedad me recorría las manos. El día exacto que él indicó. Y pidió que usted y Adriana estuvieran presentes. Una semana después, Adriana y yo nos encontrábamos en la oficina del licenciado Renato. Ambas estábamos tensas como si el aire hubiera cambiado de densidad. Ella me tomaba de la mano con la misma fuerza con la que lo hacía cuando era niña. ¿Están listas?, preguntó el abogado sosteniendo un sobre sellado con cera. Asentimos. Abrió el sobre con un cuidado reverencial y extrajo una carta escrita a mano junto con algunos documentos. Leeré la carta primero, dijo. Luego les explicaré los anexos. El papel crujió suavemente, como si el propio Alfredo respirara a través de él. Mis queridas Mariana y Adriana, si están leyendo esto, significa que 5 años han pasado desde mi partida. Significa también que atravesaron dificultades, quizá incluso la tormenta que tanto temía, pero que encontraron la manera de volver la una hacia la otra. Como banquero durante décadas aprendí a prepararme para todos los escenarios. La carta anterior que dejé para Mariana era mi plan para el peor de ellos. Esta, en cambio, es mi apuesta por el mejor, aquel en el que ustedes siguen juntas. Hay una última propiedad que guardé en silencio, una pequeña isla en el litoral norte. La compré cuando era un paraje salvaje sin valor comercial. Hoy es un santuario natural. No quiero que la vendan ni que la exploten con fines lucrativos. Esta isla debe convertirse en un refugio ambiental. Junto con esta carta encontrarán las escrituras y los estatutos de una nueva fundación, la Fundación Isla Esperanza, encargada de preservar ese territorio y utilizarlo con fines educativos y terapéuticos. Imagino niños aprendiendo sobre la naturaleza, ancianos encontrando paz en sus senderos, investigadores estudiando su biodiversidad. Imagino, sobre todo, a ustedes dos guiando este legado, continuando la labor que ya comenzaron junto a la casa de la playa. Este es mi último regalo, no una fortuna, sino un propósito. Un legado no solo para nuestra familia, sino para el mundo. Con amor eterno, Alfredo. Cuando el licenciado terminó de leer, Adriana y yo estábamos empapadas en lágrimas silenciosas. Aun después de irse, Alfredo seguía sosteniéndonos de la mano, mostrándonos caminos que no habríamos imaginado. Hay más, dijo el abogado señalando los documentos. Alfredo dejó un fondo considerable para la preservación inicial de la isla y para poner en marcha los proyectos. Incluso detalló cómo imaginaba que la fundación debía funcionar. Semanas después, Adriana y yo visitamos la isla por primera vez. Era exactamente como Alfredo la había descrito, un paraíso intacto con playas de arena clara, bosques densos, aves que no temían acercarse y sendas que parecían marcadas por el tiempo y la brisa. Eran unas 20 hectáreas con una pequeña construcción central que podría servir como base para investigadores o actividades terapéuticas. Caminando por los senderos sentí otra vez esa presencia cálida, casi palpable, como si Alfredo caminara a nuestro lado, comentando cada detalle, cada posibilidad. Descansamos en una ensenada diminuta donde el mar llegaba manso como si saludara. «Es increíble», dijo Adriana mirando el horizonte con los ojos brillantes. Viendo su expresión, supe que Alfredo en algún lugar sonreía. ¿Cómo pudo papá guardar algo así en secreto tantos años? ¿Y cómo supo exactamente lo que necesitaríamos ahora? Me quedé mirando el vaivén del mar, recordando la forma tranquila en que Alfredo analizaba la vida. Tu padre siempre vio más lejos que todos nosotros, y respondí al fin. Tenía ese don para descifrar a las personas, para ver luz donde otros solo veían sombras. En los meses siguientes nos hundimos de lleno en el proyecto de Isla Esperanza. Contratamos biólogos marinos, maestros especializados en educación ambiental y arquitectos dedicados a la construcción sostenible. La idea era sencilla y ambiciosa, a la vez crear una infraestructura mínima, amigable con la naturaleza, que permitiera recibir ancianos y grupos escolares
sin perturbar el equilibrio de la isla. Adriana tomó el mando del proyecto con una intensidad que me conmovía. A pesar de sus turnos extenuantes en la residencia médica, siempre encontraba horas de algún rincón secreto de su alma para reuniones, recorridos y planificación. Una noche, revisando planos en la mesa de mi cocina, le comenté: «No sé de dónde sacas tanta energía, hija». Ella alzó la vista y sonrió con aquella luz nueva que había nacido en sus ojos. «Del propósito, mamá. Cuando lo que haces importa de verdad, la energía llega sola». Una tarde, mientras supervisábamos la colocación de paneles solares en la isla, Adriana soltó una frase que me atravesó el pecho. «¿Sabes, mamá? Estoy agradecida por todo lo que pasó. El robo, la traición, todo. Si no hubiera cometido el peor error de mi vida, nunca habría encontrado mi verdadero camino». Me quedé mirándola con una mezcla de sorpresa y orgullo. «Has cambiado mucho, Adriana. Gracias a ti, que no te rendiste cuando hubiera sido lo más fácil. Y gracias a él», dijo mirando al horizonte. «A veces creo que papá no solo lo predijo, creo que planeó cada pieza para que termináramos exactamente aquí. Era una idea inquietante y hermosa, Alfredo, como estratega del destino, sembrando semillas que solo florecerían años después. De cualquier manera», dije, «suavemente estaría especialmente orgulloso de ti». La Fundación Isla Esperanza fue inaugurada en el 5º aniversario del Rincón Alfredo. Organizamos una ceremonia sencilla con autoridades locales, voluntarios ancianos de la Casa Santa Lucía y niños del albergue con los que ya trabajábamos. Adriana salió al frente para dar un discurso que jamás podré borrar de mi memoria. «Hace 5 años, yo era otra persona», dijo la voz firme pese a la emoción. «Vivía obsesionada con aparentar, con acumular, con una idea vacía de éxito. Llegué al extremo de robar a mi propia madre. Vendí recuerdos familiares por el precio de un viaje de lujo. Un silencio denso cayó sobre todos. No sabía entonces», continuó, «que tendría que perderlo todo para encontrar algo mucho más valioso, un propósito, una misión, una forma diferente de ver la vida». Miró hacia mí con los ojos húmedos. «Mi madre pudo haberme dejado sola, con las consecuencias como yo la dejé a ella. Pero eligió el camino más difícil, el del amor firme, el del trabajo y la responsabilidad. Y mi padre, aun ausente, sigue guiando cada uno de nuestros pasos con su visión y su fe en las segundas oportunidades». Luego extendió la mano hacia los senderos verdes de la isla. «Este lugar no es solo un santuario ecológico, es un símbolo, el recordatorio de que cualquiera puede transformar su vida, para ancianos, para niños, para todos». Cuando terminó, no había un solo ojo seco. El señor Orlando, sentado a mi lado, me apretó la mano. «Su hija tiene la luz de Dios en los ojos», doña Mariana susurró. «Una luz que solo aparece después de atravesar mucha oscuridad». Los años siguientes fueron un florecer continuo. Adriana concluyó su residencia y comenzó a alternar entre la atención médica a ancianos vulnerables y la coordinación de los proyectos de la Fundación. La Isla Esperanza se volvió referencia nacional en educación ambiental, combinada con terapia geriátrica. En una de nuestras visitas la encontré sentada sobre una roca, observando a un grupo de niños aprendiendo sobre preservación de tortugas marinas. «¿Todo bien?», pregunté, acercándome a ella. «Sí», respondió en voz baja. «Solo estaba pensando en cómo todo cambió con una sola decisión». «¿Cuál decisión la tuya, mamá?» «Cuando descubriste lo que hice, pudiste haber usado el dinero que papá dejó para recuperarlo todo y dejarme caer. Habría sido justo. Pero no lo hiciste». Suspiré, dejando que la brisa salada me acariciara el rostro. «Elegí el camino que tu padre hubiera elegido». Adriana señaló la isla, los niños, los ancianos caminando con tranquilidad entre los árboles. «Todo esto existe porque decidiste no rendirte conmigo». La abracé, sintiendo en mi pecho el peso de una verdad que pocas veces me permití enfrentar. Había noches en que me preguntaba qué habría sido de nosotras si hubiera optado por la venganza pura, fría, implacable. Si hubiera usado todo el poder que Alfredo me dejó solo para castigar.
me habría convertido en una mujer endurecida, amarga, y habría perdido a mi hija para siempre. Y ahora, mirándola allí, entendí que había hecho lo correcto. El Rincón Alfredo jamás habría existido. La Fundación Isla Esperanza habría quedado en nada más que una idea marchita. A veces le dije a Adriana, dejando que mis palabras se hundieran despacio: el perdón no es un regalo para otros, es el único regalo que nos libera a nosotras mismas. Aquella noche, sentada en el balcón de la casita sustentable que construimos en la isla, saqué del bolsillo el reloj viejo de Alfredo. El tic-tac seguía vivo, firme, como si aún marcara el pulso de mi marido. Gracias, susurré hacia el cielo estrellado, por tu visión, por tu paciencia, por seguir guiándonos incluso desde el silencio. Una brisa marina tibia y suave rozó mi mejilla como una caricia que reconocía. No necesitaba verlo para saber que Alfredo estaba ahí, en cada detalle, en el crecimiento del Rincón, en la transformación de Adriana, en el nacimiento de la Isla Esperanza. A mis 74 años entendí finalmente que la vida nunca sigue la ruta que una planea, que a veces perder algo querido abre el camino hacia algo irreemplazable, que el dolor, si se enfrenta con valentía, puede convertirse en brújula, y que el amor verdadero no es emoción, es elección día tras día, incluso cuando la lógica dicta que deberíamos dejar de creer. Pasaron 10 años desde aquel mensaje que cambió todo. 10 años de giros inesperados, batallas, renacimientos. Hoy, a mis 78, miro atrás con una mezcla de asombro y gratitud. Nunca imaginé vivir tanto después de aquello, y menos aún ver el impacto de nuestras decisiones. Lo que había empezado como una traición desgarradora ahora era una red de proyectos que tocaban cientos de vidas. Adriana, ahora doctora en toda regla, se especializó en geriatría. Sus investigaciones sobre terapias de reconexión con la naturaleza para ancianos con Alzheimer habían abierto caminos impensables. Algunos pacientes mostraban mejorías, otros retrasaban la progresión de la enfermedad. Era milagroso sin pretender serlo. Ella insistió en llevarme a un congreso en Ginebra. Frente a expertos de todo el mundo, contó nuestra historia, resaltando mi perdón y la visión adelantada de Alfredo. Hablaron de nosotros como si fuéramos un caso ejemplar, pero yo sabía la verdad: éramos solo 2 mujeres que se negaron a rendirse. Sergio, cambiado por los años en Portugal, apareció de pronto para ofrecer una disculpa. Lo perdoné, no por él, sino porque la amargura es un peso que no pienso cargar a mi edad. Caminando por la playa, viendo el movimiento del Rincón, niños jugando dominó con ancianos investigadores dando talleres voluntarias, sirviendo pan dulce y café caliente, pensé en cómo todo había comenzado con un mensaje bastador. Sostuve el reloj de Alfredo ese que casi perdimos y que volvió a nosotros como un milagro tardío. Su peso cálido contra mi palma me recordó lo que ahora sabía con absoluta claridad. El verdadero legado no son las propiedades, son los valores que decidimos honrar, las heridas que convertimos en herramientas, el amor que ofrecemos incluso cuando sería más fácil cerrar la puerta. A veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa.